Listo. Buenos días. El día de hoy es nuestro último día de conferencias. Vamos a tener tres, iniciando con la conferencia que nos dictará la doctora Claudia Gómez Acevedo. Es un gusto tener a la doctora en nuestra facultad, recibirla para que nos platique un poquito acerca de su línea de investigación y todo lo que ha desarrollado. Como por ejemplo, ella es bióloga experimental egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana. Obtuvo un diploma en farmacología clínica que otorga la Facultad de Medicina. Es doctora en ciencias biomédicas desde el 2003 por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su línea de investigación está enfocada al estudio de la participación de la neuroinflamación en diversas patologías del sistema nervioso como isquemia, traumatismo y adicción, y su posible modificación por el uso de fármacos neuroprotectores. Su participación en diversos proyectos de investigación le ha permitido publicar 27 artículos de investigación originales en revistas internacionales y ha presentado más de 50 trabajos en congresos científicos nacionales e internacionales. Es coautora de diversos libros en farmacología, entre los que se destacan el Vademecum Académico de Medicamentos, imagínense, súper importante, y la Guía Farmacológica y Terapéutica, ambos editados por el doctor Rodolfo Rodríguez Carranza. Es profesora titular B del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina e imparte la asignatura Farmacología a estudiantes de medicina desde 1993, el curso de Farmacología General, conceptos básicos a estudiantes de posgrado, la asignatura de Farmacodependencia y adicciones a estudiantes de la licenciatura en Ciencia Forense y la asignatura de Neurofarmacología a los estudiantes de la licenciatura en Neurociencias. O sea, una docente además impresionante. Esto... Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y al Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico. Ha participado en la dirección de 11 tesis de licenciatura y 2 de posgrado, como sinodal en diversos exámenes de grado y en el Programa Institucional de Tutorías de la Facultad de Medicina. Es miembro de la SICUAL de la Facultad de Medicina y la Comisión Dictaminadora en la Facultad de Psicología. Actualmente es tutora principal de 2 estudiantes de licenciatura, una estudiante de maestría y 2 estudiantes de doctorado, y es miembro del comité tutor de 4 estudiantes inscritos en el programa de doctorado en Ciencias Biomédicas. Doctora, es un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por engalanar nuestro último día de actividades. Gracias. Te dejo con tu público. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Gracias por venir el día de hoy. Entonces, después de esta amabilísima presentación, les damos parte. Les voy a platicar uno de los últimos trabajos que realizamos. Esto forma parte de la tesis de doctorado de una de mis alumnas y les voy a platicar de cómo encontramos que había una modificación importante a la conducta de recompensa morfina por la administración de prostaglandina E2, ¿no? Entonces, que esto se inscribe en lo que les decía la doctora Pili, de nuestro interés en la participación de la neuroinflamación en diversas patologías, buscando blancos farmacológicos que pudieran ayudar en el tratamiento. Entonces, ¿me deja que siga, por favor? Entonces, bueno, obviamente cuando hablamos del consumo de sustancias, estamos hablando de un problema importante, una causa importante de mortalidad y morbilidad, no solo en México, desde luego, sino en todo el mundo. De hecho, actualmente en el área del consumo de opioides tenemos hasta una crisis, así la han definido en varios países, en la que en Estados Unidos por lo menos están muriendo casi 240 personas nada más por sobredosis de opioides, ¿no? De los 300 y tantos personas que mueren por sobredosis de consumo de sustancias, el 80% muere por consumo de opioides. O sea, los opioides son un problema fuerte. Y uno de los problemas que tenemos es que no existe absolutamente ninguna terapéutica, ¿no? No hay tratamiento para esto. Ustedes han oído hablar de la sustitución, y entonces en lugar de que sigan consumiendo heroína, les dan metadona, ¿no? Pero pues es lo mismo, nada más un poquito diferente y realmente no resolvemos el problema, ¿no? Entonces, esto desde luego no crean que es una cosa que la estamos abordando, ¿no? Nosotros hay una infinidad de grupos actualmente tratando y buscando de manera desesperada de encontrar blancos farmacológicos, alguna terapéutica que permita que los pacientes que tienen este trastorno puedan resolverlo. Y obviamente, pues una de las líneas o de las posibilidades que se abre es tratar de modificar el sistema inmune, específicamente
componentes de la inflamación, puesto que se ha detectado que en el proceso de la enfermedad se desarrolla una neuroinflamación. Entonces, es un poquito lo que les voy a platicar. Si me das la que sigue, por favor. Bueno, entonces, nada más para ponernos en contexto, actualmente hablamos, ya no, tratamos de no hablar mucho del término adicción como tal, sino ahora hablamos del trastorno por consumo de sustancias. Esto es lo que marcan los especialistas en el DSM-5. Ahora hablamos de un trastorno por consumo de sustancias y se define como la dependencia persistente y compulsiva hacia una sustancia o inclusive hacia una conducta, porque también ahora las apuestas, por ejemplo, son consideradas un trastorno, ¿no? Obviamente no por consumo de sustancias, sino por realizar esta conducta. Y obviamente esta dependencia es persistente y compulsiva, aún a pesar del daño que me causa, ¿ok? Porque no crean que los pacientes que están en esta situación no son capaces de reconocer que están teniendo muchos problemas por su consumo. Lo reconocen, lo saben, pero no pueden parar, ¿no? Ahí hay un asunto importante. Y ahora consideramos a la adicción como la manifestación más severa de este trastorno en el consumo de sustancias, porque podemos tener consumidores, ¿no? Que de repente se ponen una borrachera, ¿no? O de repente, ¿no? Pero que son eventos aislados, ¿no? O podemos tener a alguien que sí está empezando a tener un hábito, pero que todavía no llega a ese consumo compulsivo, desesperado, en donde se olvida de todo lo demás por la sustancia. Entonces, vemos que hay grados y hablamos de adicción en la forma más severa, cuando se pierde completamente el control y la persona deriva toda su energía en el consumo de la sustancia, ¿ok? Por ahí recuerden algunas películas en donde esto lo retratan súper bien, ya sea con alcohólicos, por ejemplo, o Timothy Chalamet en esa de Mi bello hijo, mi querido hijo, ¿se acuerdan? En el consumo de anfetaminas, ¿se acuerdan cómo está desesperado, está derivada? Esa es adicción, ¿sí? Para que ubiquemos. ¿Sí, nada la que sigue? Entonces, bueno, o sea, dentro de las cosas, de las muchas cosas interesantes que pasan en el mundo de las adicciones, una de las cosas que hemos podido encontrar es que se establece una espiral, que además es una espiral ascendente cuando digamos, en el cambio que sucede en el cerebro. Cuando una persona empieza a consumir de esta manera de incremento de dosis y de manera compulsiva y desesperada esta sustancia, hay una serie de cosas que cambian en su cerebro. Y ese cerebro cambiando conforme van pasando los años de consumo, los meses de consumo, el tiempo de consumo. Y además tenemos un problema grave porque cuando ese paciente, esa persona que consume, suspende el consumo porque la ingresan a una clínica de desintoxicación, su cerebro no es capaz de regresar a la basal. Es decir, se queda, en lugar de regresar a la homeostasis, como otros sistemas, ustedes recuerdan la homeostasis cardíaca, si nosotros, que esperemos que no, tocamos madera, ahorita vuelve a sonar la chicharra como ayer, pues vamos a salir despavoridos, ¿no? Y la tensión, ¿no? La tensión arterial y la frecuencia cardíaca nos va a hacer así, pero una vez que estemos ahí con Prometeo y no pase nada, pues se nos va a bajar, porque hay una homeostasis, ¿se acuerdan? Bueno, en este proceso no existe eso. En este proceso hay lo que se llama, lo que aparece es una cosa que conocemos como alostasis, en donde el cerebro no es capaz de regresar a la basal. Y eso hace que el paciente, que el consumidor, esté siempre en riesgo de recaer en el consumo. ¿Ok? Entonces, eso lo hace una patología muy diferente, con características muy especiales, que obviamente también representa un reto desde el punto de vista terapéutico, porque no, o sea, no, es algo súper sorprendente. Entonces, en esta alostasis, al punto de referencia al que regresa el cerebro cuando se suspende el consumo, no es el que tenía antes de iniciar. El adicto no puede experimentar emociones positivas como lo hacía antes de iniciar en el consumo. Entonces, en esta búsqueda de ese estado previo es donde el paciente está en constante riesgo de volver a consumir. Ustedes han visto en películas, en series, cuando están en esto con los alcohólicos, que les dan sus fichas cada vez que cumplen un determinado periodo en Alcohólicos Anónimos, lo han oído, lo han visto en alguna serie, y además, ¿no? Van a sus reuniones, ¿no? Porque están acumulando días sin recaer, ¿ok? Porque
siempre está ese riesgo ahí presente. Entonces, ya se imaginarán que esto, desde el punto de vista terapéutico, también representa un reto impresionante, ¿ok? Entonces, no solo el establecimiento de un ciclo de enfermedad, sino que además va, ¿no? En esta espiral que va ascendente, digamos, ¿no? Si me das la que sigue, por favor. Ok, entonces, o sea, ¿qué es lo que se descompone? ¿Qué es lo que falla en el cerebro cuando esta situación se estabiliza? Bueno, se hace presente esta enfermedad. Bueno, desde 2012, un poquito antes, inclusive 2013, hay un grupo de investigadores que han hipotetizado que esta enfermedad, su actividad principal y más importante es a través del circuito de la recompensa. Este circuito de la recompensa está formado por varias estructuras importantes. No me voy a detener mucho en esta parte. Bueno, les voy a explicar un poquito, pero no a mucha profundidad. Pero las estructuras que están participando son el área tegmental ventral, el núcleo accumbens, el hipocampo y la corteza prefrontal, ¿no? Que son estructuras importantísimas. Y ahora, es importante porque estas estructuras son estructuras que participan en que nosotros aprendamos a reconocer las cosas que nos hacen sentir bien, las cosas que nos dan placer. Y tenemos aquí estas estructuras se activan, ¿no? Están trabajando cuando nos comemos nuestro postre favorito, y entonces esta estructura se activa y decimos, ay, esto me encanta, qué rico sabe, ¿no? Cuando nos da un beso apasionado nuestra pareja, ¿no? Y sentimos hasta que nos levantamos del piso, como en las caricaturas, ¿no? Esa sensación placentera se siente a través de este circuito. Este es el circuito que se enciende en su cerebro para enseñarles que estas son las cosas que les gustan, estas son las cosas que les dan placer, ¿ok? Y estas mismas estructuras son las que eventualmente empiezan a fallar cuando se abusa de las sustancias. Todas las sustancias de abuso van a activar este sistema de manera muy importante, tan importante y tan exagerado que es donde se va a venir el trastorno, ¿ok? Si me das la que sigue, por favor. Entonces, bueno, yo les voy a hablar hoy de morfina. Entonces, bueno, ¿no? Que es el fármaco que usamos. Entonces voy a contar cómo se une. Entonces, si me das la que sigue, le vas dando poquito a poco. Entonces, la morfina se une a un receptor que se llama el receptor mu, que está justo en el área tegmental ventral, ¿ok? Si me das la que sigue, esta morfina va a hacer que se libere dopamina. ¿Sí vieron? Bolitas verdes que se van a liberar y van a llegar a amígdala, el núcleo accumbens, hipocampo y la corteza prefrontal. Aquí estoy poniendo que sea la morfina, pero esto también pueden ser los opioides endógenos como las endorfinas que liberamos cuando estamos enamorados y nos da un beso nuestra persona amada. Y entonces sentimos que volamos, ¿no? Vemos estrellitas, ¿no? Y esas endorfinas activan este sistema y nos hacen sentir placer, sentir que queremos mucho a esta persona, que qué rico besa, etcétera, etcétera. O nos comemos nuestro pastel favorito de chocolate, o no piensen en las cosas que a ustedes personalmente les dan placer. Eso es lo que sucede, ¿ok? Ahora, obviamente, este sistema, o sea, la dopamina provoca esta reacción en estas estructuras y se establece, si me das la que sigue, ¿no? La liberación a su vez de glutamato, que el glutamato también participa en esta señalización. Entonces, dopamina y glutamato muy importantes en este circuito de la recompensa, ¿no? Y participan en que aprendamos, en que además relacionemos, ¿no? Que identifiquemos que si es un chocolate suavecito, que si es amargo, que si es dulce, que si la persona tiene sus labios carnosos, que si, ¿no? Que si además nos abrazó, en fin, ¿sí? O sea, todo eso que está en ese ambiente participa y se está estableciendo a través de estas estructuras. Ahora, si me da la que sigue, obviamente el sistema, ahí está los potenciales, el PLP o el potencial a largo plazo que nos enseña en qué momento, cómo estaba la situación en la que sentimos todo este placer o toda esta recompensa. Si me da la que sigue, ahora,
Obviamente se libera, o sea, ya sea los opioides endógenos o la morfina se separan del receptor y entonces viene la respuesta, ¿no? Compensatoria, si me das la que sigue, en donde ahora GABA, que es el neurotransmisor inhibidor, dice, bueno, ya sentiste placer, ya aprendiste, ya anotaste, ¿no? Ya lo guardaste en tu archivo, se acabó, a lo que sigue. ¿Sí me explico? Porque acuérdense que no se pueden quedar los sistemas prendidos de por vida porque entonces tenemos un cortocircuito, ¿no? Entonces tenemos siempre una respuesta que dice, ok, ya sentiste, ahora tan, ¿sí? Entonces, esto es lo que pasa en el circuito de recompensa de nosotros. Ahora, esto tiene un valor también inclusive evolutivo, porque este sistema de recompensa se activa, yo les estaba hablando del pastel de chocolate, pero también se activa con alimentos ricos en grasas o ricos en calorías, que obviamente teníamos que aprender que eso era algo que deberíamos de comer, porque luego va a ser frío o mañana tenemos que ir de cacería, ¿o sí? O sea, obviamente también hay un aprendizaje evolutivo ahí y por eso este sistema es tan importante, ¿sí? Si me das la que sigue, por favor. Entonces, bueno, ahorita les voy a platicar qué pasa con la morfina, pero hablando específicamente de la morfina, la morfina proviene de un grupo de fármacos que se llaman opioides, que se obtienen de una planta preciosa, que es una amapola. El nombre científico es Papaver somniferum de esta planta, y de ahí se obtiene la morfina. Si ustedes ven aquí en este corte que se ve que esta persona está haciendo, se ve como una lechita, de ahí se forma una pasta, ¿no? Y de ahí se obtiene la morfina. Ahora, desde luego, el asunto con la morfina, y ustedes lo saben, es que, si nada que sigue, es que la morfina es un fármaco con propiedades analgésicas importantísimas, ¿ok? Es algo que no podemos despreciar, que no podemos quitar, ¿no? O sea, no la podemos prohibir, no la podemos sacar de la terapéutica, no la podemos eliminar del mundo, porque como analgésico es una respuesta impresionante para ayudar a los pacientes. Entonces, eso no lo convierte en, o sea, en un grupo, o sea, de riesgo, porque pues ahí está, ¿no? Se puede comerciar en el mercado negro, como lo saben, o hacer cosas feas, ilegales, y entonces, porque no lo podemos eliminar. Es una molécula que ahí está presente. ¿Sí me das la que sigue? Entonces, bueno, les contaba entonces que ¿cuál es el papel de los opioides, no? O sea, entonces ya, bueno, se los expliqué en ese otro esquema, pero aquí nada más se los muestro. Está otra vez, ¿no? El núcleo accumbens, al área tegmental ventral, y obviamente cuando se liberan las encefalinas endógenas, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? La parte, digamos, la parte normal, la parte que tiene que ver con la vida, ¿no? Sin consumo de sustancias, y obviamente las neuronas inhibitorias liberan GABA y le dicen al sistema, ok, tranquilo, ya, ¿no? Entonces esas neuronas GABAérgicas inhiben tónicamente a las neuronas dopaminérgicas del BTA y son responsables de este sistema de recompensa, ¿ok? Ahora, estas neuronas GABAérgicas pueden ser inhibidas por las encefalinas endógenas, pero cuando hay administración de opioides exógenos, como cuando morfina o heroína o ahora fentanilo, y entonces eso hace que haya una inhibición en la liberación de GABA y entonces la dopamina, ¿no? Las neuronas dopaminérgicas se quedan desinhibidas y entonces tenemos una liberación masiva de dopamina. Y esa liberación masiva de dopamina es la que es responsable de la sensación de high, ¿no? De la sensación eufórica que reportan los adictos que consumen estas sustancias. ¿Sí? ¿Me siguen hasta aquí, más o menos? Ok, la que sigue. Entonces, ahora, hay un dato clínico que es muy importante, ¿ok? Porque fíjense que la incidencia de la adicción a opioides en la población normal, ¿no? En la población no enferma, en la población que por alguna causa estuvo expuesta a opioides y se engancha en el consumo de opioides, es de aproximadamente el 10%. Pero en los pacientes esto baja al 3.27%. Sí, y si me das la que sigue, y si estos pacientes además tienen dolor o inflamación, esta incidencia todavía baja más a 0.19%. Entonces, ahí así como que, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo? O sea, ¿cómo por qué o qué? O sea, como si la inflamación o la presencia de dolor tuviera un efecto de protección, de no permitir que se desarrolle el proceso de adicción, ¿sí?
Entonces, obviamente esto era esto fue una observación clínica, estoy hablando de las personas, los médicos, y dijeron, oye, qué raro, ¿no? O sea, porque hasta, digo, además a los pacientes inclusive empezaban dándoles más dosis que lo que había empezado con las personas que no tenían enfermedad, y sin embargo, la respuesta era mucho más bajita, ¿no? Entonces, esto dio para que empezaran a investigar qué era lo que estaba pasando. Si me da la que sigue, por favor. Entonces, fíjense, aquí es un primer experimento, esto es 1996, en Suzuki, que lo que hizo fue agarrar unas ratitas, ¿ok? Y colocarlas en un aparato donde se mide recompensa. ¿Cómo se mide recompensa? Bueno, imagínense que es un aparato fabricado con acrílico, tiene 3 compartimentos, un compartimento que está muy iluminado, un compartimento central que está medio iluminado y uno que está oscuro. A las ratitas les gusta la oscuridad, la luz como que no les hace muy felices. Entonces, lo que se hace es colocarlas en este aparato y permitirlas que exploren. Y casi todas terminan pasando mucho más tiempo en el lado oscuro, porque el lado iluminado no les hace gracia. ¿Ok? Entonces, esto es lo que tenemos aquí, en el lado oscuro, en el lado iluminado, casi nada, ¿no? Y parejo porque les dimos solución salina. Ahora, si en ese mismo aparato, cada vez que están en el lado iluminado, yo les empiezo a administrar morfina, les enseño que ese lugar que antes no les gustaba, ahora sí les puede gustar. ¿Sí me explico? Y entonces yo cambio su preferencia. Y de esa manera ellas aprenden, aunque no les guste la luz, a permanecer en el lado iluminado, porque ahí es donde reciben aquellito que las hace sentir rico, ¿sí? Entonces, esto es lo que se hace. Y entonces, fíjense, esto es ¿no? En solución salina, obviamente no hay preferencia. Y cuando les empiezo a dar morfina, ¿no? Fíjense, o sea, se van al lado iluminado prácticamente todas las ratitas. Pero si yo esas ratitas les inflamé la patita con formalina o con carragenina, ¿no? O sea, provoqué inflamación en su patita con una inyección de estos lipopolisacáridos, ¿no? Que hace que se les inflame su patita, entonces la preferencia ya no está. ¿Ok? Entonces, o sea, súper interesante, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo es posible que la inflamación en la patita, o sea, se supone que la morfina trabaja acá en el cerebro, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo qué pasó, no? ¿Qué pasó? Pero además, fíjense que a lo largo, si me das la última, ¿ok? Que además, o sea, obviamente yo les inyecto ya sea la formalina o la carragenina, y, o sea, una sola vez y promuevo la inflamación de su patita y la sigo observando y sigo haciendo la prueba del condicionamiento de la preferencia de sitio y voy viendo cómo conforme va disminuyendo la inflamación y la inflamación se va ¿no? quitando, también van aumentando ¿no? su preferencia por el lado que no debería. ¿Ok? Entonces, ahí era como el primer dato de que, y además inflamación periférica, ¿ok? O sea, lo cual también es muy interesante porque, o sea, ahora sí que, ¿cómo? O sea, entonces debe de haber una señal. Esa inflamación periférica está mandando alguna señal hasta el cerebro para que entonces el cerebro ya no haga una serie de cosas. O sea, es muy interesante, ¿ok? Esto le estoy hablando en 1996, o sea que estos experimentos fueron muy innovadores en su momento, pero igual tampoco tuvieron mucha interpretación porque no había la tecnología que tenemos ahora. Si me das la que sigue, por favor. Entonces, bueno, ya posterior, 2012, este autor Felger y Miller, trabajando también en lo mismo, ellos postulan, hipotetizan que lo que está pasando es que esas moléculas periféricas, ¿no? Que, o sea, que están presentes en la patita de la rata, lo que están haciendo es liberar, ¿no? Óxido nítrico y ácido quinoleoico, y eso, ¿no? Es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica, llegar hasta el sistema nervioso central y tener efectos sobre las neuronas dopaminérgicas. Y entonces ellos hipotetizan que lo que va a pasar es que se van a empezar a hacer especies reactivas de oxígeno que van a oxidar a un cofactor, que aquí se los puse, el BH4, que es el que se encarga de regular la síntesis de dopamina. Y entonces, ¿no? Tenemos eso primero. Además, va a disminuir los transportadores de la dopamina
Además, el ácido quinurénico va a disminuir la transmisión glutamatérgica y entonces eso también va a tener efecto en la liberación de dopamina. Entonces, ellos hipotetizan que es estos mensajeros de la inflamación periférica que son capaces de llegar al sistema nervioso central y de alguna manera interferir con la transmisión dopaminérgica. ¿Sí me das la que sigue? Entonces, bueno, ahora ya les cuento de algunas de las cosas que hicimos en el laboratorio. Esto ya fue en el laboratorio y hicimos otra vez la condición de preferencia de sitio, ¿no? Y aquí lo que agregamos es, bueno, una de las cosas que había mucha controversia era decir, bueno, ¿es la inflamación o es el dolor por la inflamación? ¿Hay manera de separar la inflamación del dolor? Entonces, en el laboratorio, mi alumno, que esto fue una idea suya, lo que hizo fue promover la inflamación, pero en ratitas a las que les había denervado el nervio ciático, ¿ok? Y entonces era un modelo de inflamación, pero sin dolor, porque el nervio ciático estaba cortado, estaba seccionado y entonces no había señal dolorosa. Nada más había la inflamación. Y entonces, bueno, aquí tenemos el condicionamiento a morfina, ¿no? Que las ratitas aprenden a que en ese compartimento, aunque haya luz, está la morfina, entonces qué rico, pero vean si les damos la inflamación, ¿no? Con la denervación, entonces no había, ¿no? Condicionamiento a la morfina. Y luego él lo que hizo, además, fue agregar ibuprofeno. El ibuprofeno es una molécula que inhibe la síntesis de prostaglandinas, y entonces, porque la apuesta en ese momento dijimos, bueno, una de las posibilidades son las prostaglandinas, y entonces hay un efecto, ¿no? Aquí como de regresar la situación del condicionamiento a la morfina, pero cuando damos la carragenina más morfina más ibuprofeno, tenemos, ¿no? Que inclusive se potencia. Entonces, esto obviamente dijimos, ok, entonces parece que las prostaglandinas están de alguna manera participando, si me das la que sigue. ¿Ok? Y otra de las cosas que encontramos es que en presencia, este es otro trabajo que ya era viejito, pero que en presencia de esa carragenina periférica administrada en la patita de las ratas, había un aumento importante de la prostaglandina E2 específicamente. Y entonces dijimos, bueno, este es un buen candidato para tratar de ver si es el que es responsable de esta señalización. Si me da la que sigue, entonces, bueno, nada más les recuerdo, las prostaglandinas son un grupo de moléculas que se llaman ecosinoides que derivan del ácido araquidónico a través de la enzima ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2 y se sintetiza la prostaglandina E2. Esta prostaglandina E2 se une a varios receptores, nosotros nos concentramos en el EP2 porque es uno de los que está mayormente expresado en el sistema nervioso central. Esta prostaglandina E2 se le considera una molécula neuroprotectora con efecto antiinflamatorio y también está relacionada con procesos de impulsividad. Entonces, también en esa parte, ¿no? Como que llenaba los requisitos para ser un posible blanco farmacológico. ¿Sí me das la que sigue? Entonces, en los experimentos ya posteriores, ¿no? Ya considerando todo eso, una de las cosas... Ok, la pregunta que nos planteamos fue si las conductas de reforzamiento inducidas por morfina podrían ser moduladas por la prostaglandina 2, ¿no? Si podríamos identificar que era la prostaglandina la responsable y inclusive si podíamos antagonizar el efecto administrando un antagonista de las prostaglandinas. Entonces, esto fue el trabajo de otra alumna del doctorado. Si me das la que sigue, por favor. Entonces, bueno, ¿qué hicimos? Bueno, usamos ratitas, ¿no? Wistar, a las que les hicimos una cirugía estereotáxica, si me da la que sigue, para platicar. Ah, bueno, miren, aquí les muestro, este es el aparato que utilizamos, estos son los 3 compartimentos, ¿ok? Este es el oscuro, obviamente. Aquí les marcamos los luxes, ¿no? Porque hasta tuvimos que medir la cantidad de luxes para asegurarnos que las ratitas estaban cómodas e incómodas, y entonces 0.8 de luxes, aquí en el intermedio están 18 luxes y 104 luxes, ¿no? O sea, bastante diferencia para que ellas identificaran, y entonces
Obviamente lo que se hace es grabar la conducta de los animales y después a través de un sistema computarizado podemos medir los segundos que pasan en cada una de estas. Si me das la que sigue, por favor. Bueno, obviamente les administrábamos el fármaco en el más iluminado, ¿no? Solución salina en el oscuro y la morfina en el iluminado, y entonces obviamente aprendían que en el iluminado, aunque no les era muy agradable, pues ahí estaba lo mero rico. ¿Sí me das ahora sí? Ok, y entonces fíjense, esto es lo que obtenemos. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Antes de darles el medicamento, ¿no? Antes de darles la morfina, cuando apenas están explorando, pues obviamente pasan poquito tiempo en el iluminado y todo el tiempo en el oscuro. Pero después de que ya les dimos la morfina, ¿sí? Se nota, ¿no? Cómo cambia su preferencia de sitio. Eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de la preferencia de sitio. Y lo que se hace es calcular ¿no? La diferencia entre el no preferido, ¿no? Contra, ¿no? Antes y el no preferido después del condicionamiento. Y con eso obtenemos este valor de CPS y es lo que se grafica y lo que van a ver en las gráficas adelante. ¿Sí me das la que sigue? Bueno, aquí está. Para administrar la prostaglandina, puesto que la prostaglandina no atraviesa barrera hematoencefálica, hay que administrarla intracerebroventricular. Entonces procedió a hacer las cirugías estereotáxicas para poder hacer esto. Sí me das la que sigue. Bueno, aquí está la localización de dónde se colocó. Sí me das la que sigue. Y bueno, aquí les cuento el tren experimental. Entonces, la cirugía estereotáxica en el día 1, aquí están los planos, ¿no? Las coordenadas. Después les dábamos 4 días de recuperación y habituación al ciclo, ¿no? El ciclo circadiano invertido. Luego, en el día 7, hacíamos el registro de cuál era su preferencia basal y les administrábamos la prostaglandina, ¿no? En el día 8 y después hacíamos el condicionamiento, ¿no? Aquí está. Se administra morfina o salina 2 veces al día. Este es el esquema, a las 8 de la mañana y a las 2 de la tarde. El día 1, salina, morfina. El día 2, morfina, salina. Y así se van, ¿no? Se va intercambiando y entonces los animales finalmente aprenden y al final hacemos, ¿no? La preferencia condicionada y la eutanasia para la obtención de los tejidos. ¿Ok? Sí, me das la que sigue. Bueno, ahí les muestro otra vez nada más cómo, ¿no? Cómo mide el aparato y eso nos permitía, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que obtuvimos? Bueno, primero que nada que obviamente la morfina, ¿no? Sí, que en este nuevo experimento pudimos observar que la morfina eficazmente es capaz de modificar la preferencia de sitio de las ratitas que ni les gustaba para nada el sitio iluminado, pues obviamente después lo amaron, ¿no? Entonces, para empezar. Luego, ¿qué pasó cuando les dimos la prostaglandina? Bueno, pues que aquí está otra vez los valores de condicionamiento con morfina y cuando les dimos la prostaglandina se abatió por completo la recompensa a morfina. Y cuando les dimos esta molécula, la H6809, que es una antagonista específica del receptor E2, ¿se acuerdan que les mostré que había varios receptores, pero solo probamos en el E2? Y nosotros podemos reinstaurar o se vuelve a manifestar la recompensa inducida por morfina, ¿no? Entonces, como les decía, aquí lo que tenemos es 2 puntajes, ¿no? Que tanto cambiaron su preferencia, ¿no? Y bueno, se ve clarísimo que logramos verlo. Entonces, si me das la que sigue, porfa. O sea, ¿qué es lo que pensamos que puede estar pasando? ¿O esto hacia dónde nos lleva? Bueno, ya les había mencionado lo de los opioides y el receptor a dopamina. Adicionalmente, en el transcurso de estos años también ha habido un poco, o más bien mucha investigación acerca del efecto de estas moléculas sobre la parte inmunológica. Y lo que se ha observado es que morfina en particular tiene efectos sobre los receptores TLR4. Y estos receptores TLR4, para aquellos de ustedes que no recuerdan, son muy importantes porque son responsables de desencadenar una serie de reacciones que llevan a el reclutamiento, ¿no? De estas moléculas y que promueven la transcripción y por lo tanto la producción y liberación de citocinas, interleucina 1 beta, TNF alfa, interleucina 6 y otras,
que obviamente también ya se han relacionado con conductas aditivas. Todas estas moléculas se consideran, ¿no? Son parte de estas moléculas de la neuroinflamación que están presentes en este proceso. Si me dan la que sigue. Entonces, estos esquemas los preparó la alumna, ella tratando de explicar qué nos imaginamos y o sea, cómo tratamos de explicar estos resultados. Entonces, si le vas dando poquito a poco. Entonces, bueno, esta es la ratita a la que si le das, le damos la morfina, y entonces esa morfina se une al al TLR4, si le das otra vez. Esto, obviamente, ya vimos, va a promover la liberación de NF-κB, y esto va a llegar al núcleo, sea la que sigue, y va a promover la transcripción y la síntesis de estas moléculas proinflamatorias. Si le da la que sigue. Ahora, obviamente, ahora, ¿qué pasa cuando le damos la prostaglandina E2 a esa ratita antes, ¿no?, de que le demos de la morfina? Entonces, esa prostaglandina E2 se va a unir a su receptor y va a desencadenar una serie de respuestas, ¿sí? Es un receptor metabotrópico que va a activar a la adenilatociclasa, después a la PKA, si le das otra vez, y otra vez. Y lo que va a hacer es tener un efecto a nivel posttransduccional y va a disminuir la expresión de receptores TLR4 a nivel de las neuronas. ¿Ok? Entonces, si le das la que sigue, porfa. Y entonces va a disminuir la expresión de estos receptores. Ahora, si damos la morfina, esa morfina ya no tiene a dónde unirse y ya no tiene cómo desencadenar la respuesta neuroinflamatoria. O esto es como, ¿no? O sea, no solo lo que nosotros dilucinamos, sino lo que otros investigadores han ido viendo y tratando de armar el rompecabezas, es lo que pensamos que está pasando. Ahora, desde luego, pues esto es súper atractivo, está súper bonito, tenemos un montón de problemas, ¿no? Primero, ya les mencioné, la prostaglandina E2 no la podemos administrar más que intracerebroventricular, ¿no? Y entonces díganme quién de ustedes se va a dejar administrar. ¿Quién levanta la mano y se presta para que le pongamos algo intracerebroventricular? Pues nadie, ¿no? Un problema tremendo que tenemos con las neurociencias es que muchas de nuestras moléculas que podrían ayudarnos en algunas enfermedades no atraviesan barrera hematoencefálica, y entonces ese es nuestro primer reto. ¿Cómo se puede? Hay maneras, ¿no? Afortunadamente, ya no se imaginan la cantidad de gente que está trabajando en buscar maneras de, digamos, perturbar un poquito la barrera hematoencefálica y permitir que esto, utilizando virus, utilizando inclusive hay una propuesta de utilizar ultrasonido para provocar que haya una desestabilización y entonces claro, ya saben, un ultrasonido directo, o sea, dirigido, bla, bla, bla. O sea, hay un montón de estrategias que se están tratando de desarrollar para hacer esto. Pero desde luego, desde nuestro humilde laboratorio consideramos que pues es una aportación interesante que abre un montón de preguntas y que obviamente pues es súper interesante. Si me das la que sigue, por favor. Entonces, bueno, ¿qué concluimos? Que la administración de la prostaglandina E2 sí disminuye, ¿no?, la conducta de preferencia de sitio inducida por morfina, y este efecto puede ser revertido por la administración de un antagonista del receptor EP2. Ahora, como les mencioné, nosotros bloqueamos el receptor EP2. También sería interesante, o sea, conseguir otros antagonistas y empezar a ver si podemos revertir al cero, ¿no? Porque se acuerdan que sí revertimos, pero no totalmente. Entonces, también jugar un poquito con más cosas farmacológicas. Lo que pasa es que algunos de estos antagonistas, ya saben, solo están producidos unos microgramos y cuestan un dineral. Entonces, también ahí de repente nos topamos con cosas de onda de dinero, ¿no? Pero bueno, seguimos buscando esa posibilidad. Desde luego, esto también, ¿no?, apoyan la idea que hemos traído y que hemos estado estudiando de que la inflamación periférica, tanto dolorosa como no dolorosa, disminuye la conducta de recompensa inducida por morfina, que obviamente se relaciona con lo que yo les conté que se observa en los pacientes, ¿no? Donde los pacientes enfermos, los pacientes terminales, los pacientes con mucho dolor o con mucha inflamación, no se hacen adictos, aunque les estén poniendo dosis importantes de estos analgésicos, ¿no? Y esta evidencia, desde luego, apoya la relación entre el sistema inmune y el proceso de la adicción, en especial el aparente efecto protector de la inflamación. Y obviamente esto también apunta a que la vía de las prostaglandinas podría ser un blanco farmacológico viable en la búsqueda de
algunas alternativas terapéuticas que podríamos eventualmente usar. Ahora, en este sentido, en este momento hay un desarrollo importante acerca de darle, ¿no?, reuso o reusar algunas moléculas que se usan en otras patologías, tratando de ver si podemos revertir lo que está pasando con las personas que padecen trastorno por abuso de sustancias. Si me das la que sigue, por favor. Entonces, bueno, les agradezco muchísimo esto que les presenté. Bueno, es la verdad, desde la idea principal y todo el desarrollo ha sido trabajo de los alumnos. Yo solo he dirigido y conseguido los recursos, ¿no? Pero la verdad son sus ideas. Y pues hasta aquí vamos, estamos abiertos para seguir explorando más cosas. Entonces, pues estoy a sus órdenes para sus preguntas, sus comentarios, etc. Sí, te regresas a la foto porque está muy bien. ¿Ok? Así que vamos. Gracias. Muchas gracias, doctora. No. Preguntas, jóvenes. Ya vieron que es súper docente la maestra, entonces aprovechenla. Nos la vamos a robar acá, Facultad de Ciencias. Ya tenemos un taller. Ah, qué bueno. Sí, de neuroinflamación justo. Sí, tenemos un taller. Que no sabemos cuánto tiempo más va a haber talleres, pero. Yo creo que de aquí a que ese es un comercial. Seguramente del 2025, la última generación que va a entrar con el plan anterior va a ser esta generación que entró. Okay. Y entonces tendrán 6 años más que con el plan viejo para hacer la transición. Entonces todavía tenemos taller para rato. Taller para rato. Sí, dime, ¿ibas a preguntar algo? Sí, bueno, es que yo tengo una duda. O sea, claro, no se trata como de enfermar a las personas o hacer que se inflame, pero no hay alguna manera de hacer creer al cerebro que hay alguna zona inflamada, entonces poder como revertir. Exacto, eso es la señal que estamos tratando de mandar con la prostaglandina. O sea, eso es lo que le estás diciendo al sistema. ¿Sabes qué sistema? Tengo esto, entonces no le muevas por ahí porque se nos va a descachar el asunto. El problema es la administración, te digo. O sea, el problema es ya, claro, o sea, además que, bueno, falta un camino larguísimo para que esto eventualmente llegara, pero el asunto de la idea que está ahí detrás podría ser muy interesante. Y inclusive, digo, porque no vamos a andar provocados, imagínate, no vamos a inflamarle a alguien así la patita como le hacemos a las ratas, ¿no? O sea, no, eso está muy cruel, o sea, eso no lo podemos hacer, pero sí podríamos encontrar una manera de mandarle una señal falsa al sistema y decirle, un poquito como lo que pasa con los anticonceptivos, ¿no? Que le mandamos una señal falsa al cerebro de va a ovular un tercer ovario que no existe y entonces tú no ovules. Que eso es lo que le estamos diciendo al aparato reproductor femenino. Aquí igual le podríamos decir, hay una inflamación, no te enganches, ¿no? Pero, o sea, ahí es donde está, y claro, ahí, o sea, sí. Ahora, últimamente también, como les acuerdan, les conté al principio, 2 neurotransmisores importantísimos, glutamato y dopamina, con dopamina y glutamato. Actualmente también se ha visto que los transportadores a glutamato también se ven afectados con el consumo, ¿no? Sobre todo de las sustancias que son estimulantes, anfetaminas, éxtasis, estas cosas, ¿no? Entonces, ahí también, ¿no? Porque igual también o sea, si uno se mete a estudiar el cerebro, se da cuenta de que a veces hacemos, ¿no? Lo tratamos de reducir cuando es mucho más complejo. Pensar que solo afectando dopamina o solo afectando una sola molécula vamos a ser capaces de corregir una cosa que es así de grandísima. Ahora, el problema también es ahí encontrar una molécula que pudiera tener efecto aquí y también efecto en los transportadores de glutamato. Pero hay mucho trabajo actualmente, sobre todo con estimulantes, la gente que trabaja con estimulantes, que pareciera que GLUT1, por ejemplo, podría ser un blanco farmacológico interesante y desafortunadamente después de pandemia aumentó muchísimo el consumo de estimulantes, ¿no? Porque los podían comprar en línea, porque ya saben, ¿no? Este mercado negro a través de Facebook Market y cosas de estas. Entonces, pues sí, ahí. Y la otra cosa muy desafortunada es que cada vez tenemos inicio en el consumo más temprano, ¿no? Las últimas estadísticas hablan de que
la edad de inicio del consumo está entre los 11 y los 12 años. O sea, eso es mucho antes de que siquiera empiece a medio madurar la corteza prefrontal de alguien, ¿no? Entonces, es como para suicidarse, ¿no? Porque imagínate, ¿qué adultos van a ser cuando tan pequeñitos ya están? Antes teníamos, no sé, las primeras estadísticas como de 2016, 17, teníamos 14, 15 años inicio de consumo, ¿no? Ya al final de la secu. Ahorita estamos teniendo en el final de la primaria, 11 o 12 años son niños que están en sexto. O sea, yo así, mi cerebro hace así, boom, ¿no? Digo, no manches, o sea, ¿qué onda? Ahora, ¿cómo tienen acceso? Que es la siguiente pregunta que a mí me da terror, ¿no? Entonces, y pues claro, algunos niños a esa edad ya traen celular, ya pueden comprar cosas, no sé, o sea, está tremendo. Y obviamente ahí sí también se ha visto ya desde la parte clínica que entre más temprano es el inicio en el consumo, es peor el pronóstico, o sea, peor se empieza a descomponer el cerebro mucho antes. O sea, ¿no? Ya les conté que además no regresa a la basal, sino que se empieza a descomponer y ya no se recompone. Entonces, híjole, eso es un problemón. Gracias. No, no, al contrario. ¿Algo más? Bueno, Dígame. La pregunta que a mí, bueno, son dos cosas. O sea, aquí nos estamos proponiendo un cross-talking literalmente entre la señalización por la morfina y la señalización por el receptor. Sin embargo, regresando a los circuitos que usted había mostrado, también vemos, por ejemplo, que hay influencia del hipocampo y otras cosas en los procesos de generar la adicción. Pero, por ejemplo, la prostaglandina E tiene efectos sobre el aprendizaje directa cuando así como usted lo hace, se inyecta directamente sobre el hipocampo. Entonces me estaba preguntando si no también estaría modificando el asunto de la contextualización de la adicción y puede ser que por eso esté viendo este efecto. Eso fue lo Sí. primero que me surgió. Y la otra cosa Podría que me ser. surgió es que también en los espacios subaracnoideos, si no me equivoco, también hay una liberación de prostaglandinas que tiene un impacto sobre la regulación de los ciclos de sueño y vigilia. Exacto. No sé si también tenga que ver con que este exceso de prostaglandina E2 pueda también generar no sé si otro tipo de relajación y recompensa que vaya a competir con la que se está causando con la morfina, pero desde otro nivel. Claro, seguramente, o sea, sí. De hecho, el asunto que tiene que ver con el aprendizaje directo en el proceso y en todo esto es importantísimo y la verdad es que, o sea, se ha evaluado, pero de manera muy sesgada, porque es bien complejo estarlo haciendo de manera conjunta, o sea, cómo, ¿no? Cómo disectas cuál cosa viene de dónde, ¿no? Pero efectivamente, ese es otro asunto. Ahora, el asunto de del contexto para los consumidores es importantísimo, que es otro de los asuntos que también hace que recaigan, porque pues van y se internan en la clínica de desintoxicación y logran desintoxicarse y están convencidos de que sí tienen que dejar esta cosa y ya no van a, pero luego salen, regresan a su casa, van con los mismos amigos a las mismas fiestas, otra vez a lo mismo y ¡boom!, ¿no? Porque el contexto es importantísimo. Entonces, ahí también, o sea, sí, claro, o sea, todo, o sea, por eso les digo, o sea, es un fenómeno muy complejo y nosotros estamos disectando de manera muy humilde una partecita nada más, pero seguramente sí tendrá que ver. Y desde luego, las prostaglandinas participan cosas, son estas moléculas omnipresentes en el sistema que también estarlas manipulando, quién sabe qué otras consecuencias podría tener, ¿no? Pero bueno, ahora o sea, en medio de la crisis por consumo de opioides que se tiene en este momento, ahí, ¿no? O sea, el balance también, híjole, sí tendríamos que tener algo para salvar a toda la gente que se está muriendo por fentanilo, ¿no? Entonces, está bien, está muy complejo. Es muy, muy complejo, porque además, por ejemplo, una de las cosas que también es terrible a nivel de los consumidores, la gente que está en la calle, es que, bueno, aquí nosotros le pusimos a la ratita morfina, ¿no? De calidad farmacológica, ¿no? Porque en la calle consumen cosas que pueden estar contaminadas hasta con veneno para ratas, o sea, entonces ahí, o sea, pues ahí, ¿cómo te ayudo? O sea, si te estás tomando un veneno para la rata, o sea, eso está tremendo también, ¿no? Entonces, que ahí sí no podemos hacer mucho. ¿No?
Ujú. Doctora, yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Y es precisamente porque tenemos aquí entre nuestro público a profesores de secundaria. Y es precisamente esto que a mí me llama mucho la atención, sobre todo porque los profesores son los que tienen que ubicar al estudiante cuando se está enganchando. ¿Cómo saber, cómo identificar que un chiquito de 12, 13 años se nos está enganchando y cómo podemos encauzarlo a algún lado? A lo mejor hasta darles una charla, no solamente a nuestros profesores, Cuando sino quieran. también a nuestros Yo jovencitos, voy. a nuestros niños. Sí, pues hacia allá iba. Me Yo encanta, fui me la encanta. morfina de la profesora, ¿se dan cuenta? La Me enganché, encanta, yo voy, la les enganché. platico. Esa, Tengo, sí. pero no solamente a los profesores, sino también a los chavitos, a nuestros Ujú. jovencitos. Sí, bueno, yo no he tenido experiencia con secundaria, pero lo podemos intentar, pero sí estuve participando con la academia en las preparatorias de la universidad. Y en los pilares también. Fui a Pilares, fui a CCH y obviamente les llevaba una versión más simplificada de todo esto, más bien en el sentido de qué le pasa al cerebro cuando consume, ¿no? O sea, para que sepan, porque finalmente, desafortunadamente van a consumir algo, lo que sea, hasta cerveza robada, ¿no? Mientras su papá se distrae, ¿no? Y le dan un trago, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Y qué, o sea, ¿cuáles son las consecuencias? Entonces, o sea, entonces, con muchísimo gusto, ahí están mis datos y con muchísimo gusto les ayudo en la parte de platicar, inclusive con ustedes, como profesores o con los alumnos. Ahora, el gobierno de México modificó muchísimo la percepción y la forma en la que aborda las adicciones ahora. La CONADIC sufrió un cambio importantísimo o sea, en la nueva administración. Yo no sé de qué partido, de quién es, ni siquiera me acuerdo cómo se llama el comisionado, pero fue impresionante cómo cambió todo, porque antes de esta última administración que está todavía ahorita y de la gente que ahorita está trabajando ahí, todavía se pensaba lo que mucha gente piensa fuera del ámbito de que el asunto de las adicciones es un asunto de fuerza de voluntad. O sea, eso no es así. Entonces, ya desde ahí, y eso por un lado. Y por el otro, que todos los adictos son criminales, que eso tampoco es cierto. Entonces, la CONADIC, o sea, era muy interesante y era muy desagradable cómo o sea, direcciones previas, administraciones previas, inmediatamente criminalizaban a las personas y entonces había o sea, de verdad, había un trato muy despótico y muy grosero y muy feo para estas personas. Actualmente eso ha cambiado diametralmente y yo les recomiendo, hay una cosa que se llama La Línea de la Vida, hay una página así que se llama La Línea de la Vida, tienen un montón de contenidos que pueden, o sea, que pueden recomendar, que pueden bajar, que pueden estudiar ustedes, o sea, tienen videos, tienen presencia en Instagram, en Facebook, en X, o sea, ya saben, como La Línea de la Vida. Eso es uno. Luego, la otra es los centros de integración juvenil, así los pueden buscar, Centro de Integración Juvenil, los famosos SIJ, así se les llama. Esos centros de integración juvenil hay por lo menos uno en cada alcaldía y ellos tienen ayuda para la familia, los papás, para los hermanos, para el adicto, desde luego, ¿no? O el que está teniendo problemas, y para todo su ámbito que lo rodea, ¿ok? Dan terapias personales, dan terapias en grupo, o sea, inclusive ahí en esos centros de integración juvenil es donde pueden, o sea, un chiquito que está en problemas puede ir y quedarse ingresado hasta 3 meses a lograr su completa desintoxicación. Se le dan charlas, se le atiende, se le cuida, o sea, la verdad es que sí hay, o sea, o sea, como más, ¿no? Porque antes tenían que ir al Instituto Nacional de Psiquiatría y obviamente, pues además de que ahí está muy gacho el asunto, pues, o sea, de eso de ya estar en el Instituto Nacional de Psiquiatría estaba muy gacho. En los SIG es como otro el ambiente, y aquí y atienden a todo, ¿eh? O sea, alcohol, anfetas, o sea, y de verdad, personas súper capacitadas, súper comprometidas, o sea, es impresionante el trabajo que hacen. Y hacen un trabajo en conjunto, porque desde luego el adicto solito, ¿no? O la persona que está empezando a tener problemas solita no va a poder. Necesita inmediatamente desarrollar lo que ellos llaman una red de apoyo.
porque sin esa red de apoyo, salir solos está muy complicado. Pero esas son las, o sea, sí, de primera instancia, que las busquen, las consulten, vean cuál es la que está cerca. Ahora, ¿cómo darse cuenta o cómo identificar? Los chiquitos que empiezan, ¿no? Cambian, ¿no? Cambian su conducta de manera muy impresionante, ¿no? O sea, lo primero que va a suceder es que va a cambiar muchísimo su manera, ¿no? Y si antes era una persona participativa, ahora va a estar súper introvertido o al revés, ¿no? Si antes era muy amiguero, ahora ya no va a hablar con nadie, ¿no? O al contrario, ahora se va a convertir en el más popular, o sea, cambios así que uno dice, ¿qué cosa? ¿Qué pasó, no? ¿Qué pasó aquí, no? Entonces, eso es muy interesante. Obviamente también van a cambiar cosas, digamos, fisiológicas, puede que aumente su ingesta de comida o la disminuya, sus patrones de sueño. Era una persona que estaba muy activa en clase y ahora está dormido todo el tiempo, porque justo lo que decía el doctor de los ciclos circadianos del sueño, el adicto se le empiezan a hacer así como una cosa muy tremenda, ¿no? Por esta derivación de energía para el consumo, y entonces sus patrones de sueño se vuelven un desastre. Entonces ahí también hay, ¿no? Así como que algo está pasando. Y las personas que están cerca. Yo he tenido, o sea, en las experiencias, una vez en un CCH me acuerdo que al final de la plática la novia fue la que me dijo, doctora, es que yo creo que mi novio tiene un problema, o sea, porque fíjese que cada vez que vamos a una fiesta, o sea, que es peor, luego ya ni me pela, toda la fiesta está tomando como loco, o sea, yo siento, ¿no? O sea, porque obviamente, y antes no era así, antes bailábamos, echábamos relajo y ahora lo único que quiere es beber, o sea, la gente que está muy cerca, sus amigos más cercanos, o la novia, el novio, lo que sea, inmediato, o sea, porque son los que se dan cuenta, es que antes no era así, ¿no? Antes, y ahora ya quiere beber todos los días, ¿no? Y entonces, ¡tuing! O sea, se hace así, ¿no? Así como poing, poing. Sí, pero esos cambios de conducta son súper obvios. Y no, o sea, porque además se meten tanto que no son ni siquiera conscientes de tratar de disimularlos. Y la otra cosa que también puede empezar a pasar es que empieza a haber pequeños hurtos, porque hay que conseguir la lana para el siguiente, ¿no? Entonces, ¿no? Empiezan a desaparecer cosas en la casa, el monedero de la mamá, ¿no? Y entonces ahí, porque obviamente, o sea, cuando ya están con el hábito más o menos, es una desesperación por tener dinero para conseguir, ¿no? Yo conocí una mujer que ella contaba en un SIG que un día llegó a la casa y el chamaco ya había ido a empeñar hasta la licuadora para, él estaba en cocaína, o sea, él estaba tremendo. Y ya estaba en piedra, porque había empezado con coca, pero ya no le alcanzaba para la coca, entonces estaba en piedra. Y entonces, y un día de plano regresó sin los jeans y sin los tenis, porque no tenía con qué más pagar. Sí, no, o sea, hay unas historias que cuando uno platica con la gente de los SIX, o sea, sí te juro que se te enchina el pellejo. Yo digo, ay, no, esto sí está muy horrible. Pero tienen de verdad un servicio espectacular. Entonces, sí, esas son mis recomendaciones. Y desde luego la CONADIC, que es la Comisión Nacional de las Adicciones, ahí también en una página hay recursos, hay por ahí un link que dice recursos educativos o algo así, y también ellos tienen un montón de videos, de charlas que, o sea, que pueden ustedes ver para después transmitirles, ¿no? De cómo reconocer, porque, por ejemplo, nosotros en México, en barrios muy desprotegidos o con gente en situación de calle, el problema grandísimo que tenemos son los famosos solventes, ¿no? Los disolventes, las monas famosas, ¿no? Que obviamente porque tienen un efecto anoréxico, entonces no tienen hambre, las personas que andan en situación de calle, pero eso también es tremendo. Y luego también en esta exploración, los chamacos les da por empezar a probar esto, ¿no? Entonces, y muchos de estos productos los venden libres, ¿no? En el Costco venden los paquetes así de el spray para limpiar computadoras, que luego es lo que están aspirando, o sea, hello. O sea, así al mayoreo, entonces, ¿para qué? ¿Para qué comprar uno si podemos comprar 6? ¿No? O sea, ¿cómo lo siguen vendiendo? O sea, pero sí, entonces sí, y cuando se les ofrezca, de verdad, a mí me encanta y con mucho gusto. ¿Algo Muchas más? gracias. ¿Alguien más?
Ay, Muchas muchas gracias. gracias. Una, bueno, tu constancia obviamente y Muchísimas- un pequeño presente de nuestra facultad Ay, muchísimas para gracias. tu, ¡Qué bonito! Muchas gracias. Muchísimas gracias, ¿eh? De Sí. verdad, un placer. Muchas Muchísimas gracias por gracias. acompañarnos, No, Claudia. no, gracias a ustedes. No te preocupes.